Madrid, en cualquier caso, es un sitio curioso. No creo que llegue a gustarle a nadie cuando se va por primera vez. No tiene la catadura que uno espera que va a tener España. No es pintoresco. Es más moderno que pintoresco. No hay trajes regionales. No hay sombreros cordobeses, como no sea en la cabeza de algunos chalaos. No hay castañuelas, ni esa repugnante farsa de las cuevas de gitanos de Granada, por ejemplo. No hay en la ciudad un solo lugar de color local para los turistas. Y sin embargo, cuando se conoce Madrid, es la ciudad más española de todas, la más agradable para vivir, la de la gente más simpática, y un mes con otro, la de mejor clima del mundo. Las otras grandes ciudades son todas grandes ciudades típicas de provincias, andaluzas o catalanas, o vascas, o aragonesas, o de cualquier otra provincia. Solo en Madrid se encuentra la esencia, y la esencia, cuando realmente es la esencia, puede estar contenida en una botella de vidrio ordinario. No hacen falta etiquetas fantásticas, no hacen falta en Madrid trajes folclóricos. Cualquier clase de edificio que se construya, incluso aunque se parezca enormemente a los que se construyen en Buenos Aires, cuando se le ve encuadrado en ese cielo de Madrid, se sabe que uno está en Madrid. Y aunque Madrid no tuviera más que su Museo del Prado, valdría la pena de ir a pasarse un mes en una capital europea. Pero cuando se puede tener al mismo tiempo el Prado y los toros, con el Escorial a 2 horas apenas al norte y Toledo al sur, con una buena carretera que os llevará a Ávila y una buena carretera que os llevará a Segovia, y a un paso de Segovia, La Granja, se experimenta realmente una pena muy grande, pensando que, al margen del problema de la inmortalidad, será preciso morirse algún día y no volverlo a ver. Buenas noches, queridos amigos y compañeros en el aticismo. Esta noche volvemos a congregarnos en torno al fuego sagrado de la curiosidad para desgranar en nuestro inevitable diletantismo un tema que me hace especial ilusión. Como ya habrán podido colegir por el texto con el que hemos abierto, de Muerte en la tarde, de don Ernesto Hemingway, hoy vamos a hablar de Madrid. Madrid, rompeola de España, Madrid como ciudad y Madrid como idea, Madrid como lugar junto al cual vivimos, y Madrid como horizonte mediático, cultural, político y absoluto en la España de nuestro tiempo. Para ello, tengo mi vera no solo a la rockstar de las noches áticas, sino a la Marianne de Madrid, a una Qué bonito eso. madrileña de Chamberí, de Modesto la Fuente, es decir, a Rebeca Ejido. Buenas noches. Buenas noches. O como diría un madrileño, buenos días. Buenos días, buenos días. Insigne representante de nuestro tema de hoy. Y Sí, la verdad, qué responsabilidad. bueno, la tuya. Yo aquí mero espectador porque, claro, el tema es... Pero lo has propuesto tú este tema, ¿eh? Sí, siempre ¿Por qué te llevaba... hace especial ilusión? Pues llevamos una racha de personajes individuales o de países, Italia, Argentina, temas como el cine, la muerte, los cementerios, pero claro, me apetecía centrarlo en una ciudad Centrarlo. y en todo lo que centrarlo, al segundo palo, en todo lo que una ciudad es, aparte de un lugar donde vivir, que es mucho más, y como vamos a intentar a ver si podemos, no sé, hacer ver nuestra imagen de Madrid como un sitio que es mucho más que un mero lugar donde vivir. Vale. Y tú eres madrileña, es que tú eres madrileña, poco. pero
O sea, tú por nacimiento, no por ancestros, pero por nacimiento Sí, por sí eres ancestros, gata. sí, mi abuela Carmina era madrileña. Bueno, pero ya sabes que de eso quiero hablarlo un poquito contigo también. Pero que eso solo hay una familia que cree que hacen falta varias generaciones como los catalanes. Aquí somos más abiertos. Pero el gato es el que todos los 4 abuelos... Presumir de gato es un poco... Pero no lo digas. Ay, dímelo luego. Vale. Ahora quiero que siguiendo la costumbre de nuestro aticismo, me digas qué vamos a escuchar ahora, porque tú eres la responsable, además de darle brillo a este programa, pues de darle sonido. ¿Qué vamos a escuchar ahora para abrir este tema tan tuyo? Pues vamos a escuchar La Puerta de Alcalá. No, madre mía, esto tenía que haberme lo imaginado, la verdad. Vale, pues luego me cuentas, porque la canción, fíjate, siendo una canción de Rojos, es muy buena, a mí me gusta. Hay varios rojos esta noche. Sí, bueno. Vas a salir un poco escaldado. Madrigrado. Pero terminamos con españolidad. Bien. Derechista. Bueno, ellos también son hijos de Dios, también son hijos de España. Eso es. Aunque no quieran. Vamos a escucharla y luego me cuentas lo que tú quieras, ¿vale? Estupendo. Acompaño a mi sombra por la avenida, mis pasos se pierden entre tanta gente. Busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente. De pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Una mañana fría llegó Carlos III, con aire insigne se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está, la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Lanceros con casaca, monarcas de otras tierras, fanfarrones que llegan inventando la guerra, milicias que resisten bajo el no pasarán, y el sueño eterno como viene se va. Y ahí está, la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Inicia la revuelta, son los años 60 y ahí está,
por su mirada. Mírala, 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 mírala. La puerta de Alcalá, 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 mírala, mírala. La puerta de Alcalá. Esta canción me trae aparte que me encanta porque, ya te lo he contado alguna vez, sonaba mucho en el coche de mi padre porque tenía una cinta de cassette de grandes éxitos, imagino, de los 90 y salía esta canción y le tengo mucho cariño. Además es una canción que habla de hechos históricos, se puede rastrear un poco la historia. Sí. En las 6 estrofas que tiene, además de la vida del monumento, te cuenta cosas, fragmentos de la historia de Madrid. De Madrid, exactamente. Sí. Pues mira, esta canción es del año 86 y Bernardo Fuster, Luis Mendo, Miguel Ángel Campos y Francisco Villar, que son los miembros de Suburbano, que era un grupo, dicen que la escribieron en una noche de borrachera y la iban a incluir en un disco suyo, pero ya habían firmado con Ana Belén y Víctor Manuel para que la cantaran en su disco Para la ternura siempre hay tiempo. Y entonces la cantaron Ana Belén y Víctor Manuel y ya Suburbano. Y se la quedaron. No sabemos dónde está. Claro. Y se la quedaron. Y se la quedó España entera, no solo Madrid, yo creo, porque si a ti te pasó eso, significa que el éxito fue tremendo. Y fíjate, habla de una de las 5 antiguas puertas reales, pero no era la primera puerta de Alcalá. De hecho, me ha parecido muy curioso porque esta puerta de Alcalá está en la Plaza de la Independencia, hace esquina con la calle Alcalá, con Alfonso XII, con Serrano y con Salustiano Olózaga. Y la antigua puerta que cerraron cuando la pandemia de peste de 1580 estaba en la calle Barquillo con Alcalá. O sea, si recuerdas de la calle Alcalá hacia abajo, detrás de la iglesia de San José, pues más o menos por esa zona. Eso habla en 2 siglos. Madrid La expansión de la ciudad fue mínima. Tanto. Sí, hacia allá. No sé si hacia... Y ya era la corte. Es curioso. Y bueno, ya sabes que lo construyó Sabatini por orden de Carlos III, eso en 1778. Por esta puerta entraban los viajeros que llegaban desde Aragón o desde Francia, ahora diríamos desde la carretera de Barcelona. Bueno, diríais en vuestra jerga, porque en nuestra de eso vamos a jerga hablar. madrileñista, sí. Y me ha parecido una cosa que te comentaba cenando sobre el tema de las 2 Españas. Me ha parecido esto muy significativo. Tú sabes que pusieron la Asociación de Amigos de la Unión Soviética para celebrar los 20 años esa famosa foto de la Revolución, pusieron en los ojos de la puerta, que además cayó en plena guerra civil. eso claro. es, pusieron la cara de Litvinov, de Stalin y Voroshilov. Bueno, pues cuando terminó la guerra civil, adivina para qué usaban la puerta de Alcalá. Soy incapaz de adivinarlo. Para hacer misas, era donde ponían el altar. ¿En serio? Eso no lo sabía. Fíjate. Y me ha parecido muy significativo. Es muy famosa esa foto, que todo el mundo habrá visto Eso seguramente. es. Sí. Porque además, claro, año 37, las democracias liberales occidentales habían dado la espalda a la República con razones. Podemos entrar a... Eso es otro tema de otro podcast, o de varios. Pero bueno, que siempre se vende como que Gran Bretaña y Francia dejaron caer a la República estaban pasando cosas dentro de la República. Fue porque supieron cosas, claro. Pero siempre se utiliza esa imagen para significar la influencia rusa y claro, era su único aliado. Fue de hecho, quien sostuvo
esfuerzo bélico de la República. Pero bueno, Ujú. ¿Te cuento alguna cosa de Ana Belén y Víctor Manuel? antes quiero decirte que Sí. la única vez que he subido al Arco del Triunfo de París, Sí. me llevé una sorpresa muy agradable, porque subes y, digamos, en el vestíbulo previo a subir a la azotea de arriba, hay pues un hall donde hay, bueno, datos sobre el arco, la construcción y tal. Y lo primero que ves es la Puerta de Alcalá. Porque la Puerta de Alcalá fue La uno de los inspiración principales para el Arco de referentes Triunfo. para la construcción del Arco del Triunfo. De un Arco del Triunfo que se construye ya, si no recuerdo mal, ya caído Napoleón, pero lo manda a construir él. O sea, que digamos que una No lo sabía. de las influencias o una de las consecuencias positivas de la tremenda y nefasta Guerra de la Independencia también fue la influencia sobre uno de los principales monumentos de Europa y de París. Del mundo. Del mundo. París es la ciudad más turística del mundo. Es la ciudad más visitada del mundo, pues uno de los lugares más visitados de la ciudad más visitada del mundo bebe directamente de la Puerta de Alcalá. No me sorprende nada. Sí, sí. Porque además Sabatini, a su vez, es el encargado de recrear un poco los jardines de Versalles en Madrid. Sí. Entonces es el círculo siempre, ¿no? Siempre imitándose. Es el círculo que se va alimentando del arte y de la... Sí. Es muy curioso. Te interrumpió con una anécdota. No, te iba a contar cosas de Ana Belén y Víctor Manuel, Por si favor, quieres. por favor. Mira, pues Ana Belén es María Pilar Cuesta Acosta. Entonces cuando va al banco... ¿En serio? Sí, siempre ha sido así. Es ¿No un lo poco como sabías? lo de Maciel, ¿no? Sí. Lo que pasa es que Maciel te dice todo el rato, soy Maciel, y tú le dices, ya, pero dígame su nombre de verdad, porque si no, no me puedo mandar la grúa, pero esto es otro tema. Bueno, Ana Que nos Belén, lo contarás. sí. Ana Belén nació el 27 de mayo del año 51 en Lavapiés, Manda. cantante, actriz y directora de cine. Bueno, es más, entre los premios con los que cuenta tiene un Grammy y un Goya. Y me ha parecido muy curioso que su madre era portera de un edificio y su padre era cocinero del Hotel Palace. ¡Qué maravilla! Sí. Y en 1961 probó suerte en Radio España y la descubrieron como niña prodigio. Por ahí que nació mi padre. Anda, mira. ¿Sabes que hizo una película como niña adolescente con el director Luis Lucía que se llamó Zampo y yo? Zampo era un payaso, era una película... Yo la recuerdo como algo turbio, no sé, no... Zampo. Zampo, sí. Era como un payaso triste, ¿sabes? Y todo el rato cantaban, eso es lo que recuerdo, no la he vuelto a ver. El caso es que después... Eres la enciclopedia del cine español. ¿Qué va? Después Miguel Narros, que es un director teatral muy importante y muy famoso, la descubrió en el Español y en el Teatro Español y empezó a promocionarla para hacer diferentes obras de teatro. Tanto que, fíjate, estaba haciendo una obra que se llamaba Sabor a miel en el año 71, cuando conoció a Víctor Manuel en La Coruña, que estaba de gira con Julio Iglesias. Madre mía. Y bueno, de Ana Belén te cuento más, que en el año 72 se casó con Víctor Manuel, después de conocerse, que en el año 74 se afilió al Partido Comunista, hizo campaña durante toda la transición y durante toda su vida, en realidad, pero bueno, en 2019 dijo que ya no, que a lo mejor no estaba muy convencida de ser comunista. Ah, bueno. O sea, abandonar el comunismo en el año 2019... Hombre, apuntarse en el 74 no está mal, porque su marido se apuntó al Partido Comunista en el 77, que ya me parece un pelín oportunista. A ver, en términos de historia de España, bien, vale. Pero en términos, ya en el 74 podías saber y conocer los gulags y todo lo de... Bueno, sí, pero ya sabes. En fin. Bueno, y te digo más. Víctor Manuel San José Sánchez nació en Mieres del Camino, Asturias, el 7 de julio del 47. Además de cantautor, es productor musical y productor cinematográfico, que una cosa que me llamó mucho la atención es que, aparte de varias películas muy buenas, ha sido el productor de las 2 películas que ha hecho Isabel Pantoja. Me ha parecido extraordinario. Y una cosa que no, que no la podía saber nadie porque no te lo imaginas.
como uno de sus discos cuenta, era hijo de ferroviario y su madre era comerciante, y empezó imitando a Joselito en el año 63 y ganó un concurso allí en el Teatro de Mieres. En el año 64 se viene a Madrid. En el año 65 publica la canción Un gran hombre, dedicada a Franco. Bueno. Hombre, claro. Si es que el antifranquismo ya se El sabe. El antifranquismo era así, se hacía muy desde dentro. En la intimidad. Sí. En el año 69, no, me ha llamado la atención porque en el año 69 ya en Televisión Española termina por actuar bastante y de ahí ya saca su primer disco. Entonces me parece curiosa la represión del franquismo. De hecho triunfa durante el franquismo. Sí, como te contaba antes, en el 71 de gira con Julio Iglesias, que se iban alternando en quién era telonero de quién, o sea, no era una cosa de uno de otro. Conoce a Ana Belén, les pasó una cosa muy curiosa, después de ir al Festival de Río, bueno, se empezó a decir en España, era el año 73, estaba la cosa muy tensa, y se dijo que habían ultrajado la bandera nacional. ¿Y por qué? No lo sé, algo que harían en un concierto o que dirían que hicieron. Yo no he encontrado, no sé, a lo mejor alguien nos puede... Pero el caso es que estuvieron 6 meses exiliados en México y cuando volvieron, bueno, Julio Iglesias declaró que para nada habían ultrajado nada, que por favor que les dejaran en paz, y en el año 73 consiguieron un pasaporte para volver y les llevaron directos a la Dirección General de Seguridad para interrogarles. Y bueno, en el 77... Como fíjate, los comunistas tenían un gran recuerdo de la Dirección General de Seguridad. No, claro. La habían visto por dentro algunos. Por dentro. No todos. Wenceslao Carrillo, entre otros. Y bueno, lo más relevante es que, aparte de la producción cinematográfica, pues ha sido de los destacados directivos de la SGAE que se han dedicado a promover el cobro de los derechos de autor. Derechos de autor, sí. Propiedad. La propiedad. La propiedad tiene que Sí, ser bueno, del pueblo. Pero es que una vez, no sé si es suya o no, pero a Víctor Manuel se le atribuye la frase: el comunismo bien entendido empieza por uno mismo. Pero, o sea, tú creas algo y pertenece al pueblo. Es así, ¿no? Bueno, pero por eso crearon La Puerta de Alcalá, que vendió más de 3.000 copias, más de 30.000 copias, perdón. Y fue un exitazo y es un símbolo de Madrid, y por eso te la quería traer. Pues me encanta, es una canción que me gusta mucho y es una historia muy... Fíjate, en mi desconocimiento absoluto, porque a mí la figura de Ana Belén, más allá de esta canción, pues tampoco me llamó mucho la atención. No sabía que era de Madrid, ¿no? Y de Lavapiés, además. Pues yo creo que, como vamos a hablar de Madrid todo el tiempo, creo que voy a hacer un pequeño comentario histórico, porque Madrid es la capital de España, pero no siempre fue así, y de hecho no es de las ciudades más antiguas de España. Entonces vamos a ubicar un poco la historia Madrid brevísimamente y ya después pues empezamos a hablar de otras cosas, ¿te parece bien? Madrid, pues nada en la bruma de la historia hasta la era visigoda, hasta que al parecer se asienta una pequeña fortaleza tardorromana junto al río Manzanares, sobre la que, bueno, luego los musulmanes del Emirato Independiente de Córdoba, ya en el siglo IX, levantaron Maguerit, de donde viene el nombre que tiene una relación, se cree, etimológica con matriz, con la palabra latina matriz. Esta avanzada musulmana en el territorio de los antiguos carpetanos fue incorporada en el siglo XI a la corona de Castilla, y esto pues fue el hecho fundamental que marca el devenir histórico de la ciudad, que acabó siendo futura capital de España. Madrid crece lentamente a la sombra de Burgos y sobre todo de Toledo, favorecida por su condición de nudo de comunicaciones en el centro de la península ibérica, pero no es hasta bien ya asentada la unidad de los reinos cristianos de España, después de la Reconquista, ya con Felipe II, cuando por fin la corte se establece
en Madrid, en el Alcázar sobre el río Manzanares, y desde el Escorial se gobierna ya un imperio universal. Entonces Madrid recorre a partir de ahí el mismo camino de grandeza y de decadencia que España, y con el fin del imperio ultramarino se consolida ya como el centro de poder de un estado pues contemporáneo, menor, pequeño y configurado sobre todo en torno a su nódulo central. El siglo XIX y el XX de Madrid es una historia apasionante que se puede recorrer a través de la literatura, porque empieza el 2 de mayo de 1808 con el levantamiento extraordinario del pueblo y de algunos batallones del ejército contra las tropas de Napoleón, de Murat, y termina en 1939 con la entrada de Franco en Madrid, tras 3 años de asedio que fueron el preludio de la Segunda Guerra Mundial. Entre medias, pues vivieron y cambiaron la ciudad algunos de los pintores, escritores, cineastas, anarquistas, criminales, intelectuales, filósofos más importantes del mundo en los últimos 2 siglos, que siguieron, sin saberlo, la estela de los gigantes que la engrandecieron durante el siglo de oro: Velázquez, Quevedo, Cervantes, Calderón, Lope, Góngora, y después Goya, Dalí, Lorca, Buñuel, Berlanga, Hemingway. Madrid pues llega al año de Nuestro Señor, 2023, siendo lo que es hoy la capital de un país menor, de una comparsa mundial, pero que tiene una historia apasionante, y de la cual Madrid es un reflejo, como bien decía Hemingway en el principio, en lo que leía al principio, pues un reflejo que a primera vista parece lo menos español de España, pero que cuando se conoce, aunque de ese texto estoy de acuerdo con muchas cosas, con otras no tanto. Entre ellas han cambiado muchas cosas en un siglo. Ese texto es más o menos de los años de finales de los 20, principios de los años 30 del siglo XX. Sí que hay locales de sabor local para turistas. Sí, sí que lo Madrid sé. ahora. Eso me ha llamado la atención. De hecho, es todo el centro. Sabes que a Hemingway en Madrid se le conoce por los sitios, los bares a los que no entró. A los que no entró, que fueron Claro, pocos, ¿no? porque son menos. Claro. Bueno, de hecho, puso de moda algo de lo que todavía siguen viviendo el Chicote, que me gustaría ir, pero tengo miedo del Chicote. ¿Tienes miedo? Sí. Bueno, está modernito, ¿sabes? Y costará una copa 16 euros. Por eso es que el centro ya no es que exista un local o varios locales de sabor local, nunca mejor dicho, redundantemente, es que todo el centro de Madrid es Guirilandia, en el sentido de que está hecho por y para consumo rápido de extranjeros. De extranjeros jóvenes sin inquietud cultural. Sí. Esa sensación me da, pero lo digo porque, por ejemplo, ves en un escaparate de un bar que hacen smoothies. Pues eso a mí me... Bueno, pero ¿sabes? Eso lo hemos comprobado, que es un fenómeno que ocurre en Roma, o ocurre en otras ciudades. Sí. Forma parte de la americanización. Pero luego esos mismos guiris comen churros a las 4 de la tarde, o sea que no sé. Y esto es curioso porque Madrid, la ciudad ahora, tiene para muchos españoles la imagen, la condición de ciudad de paso, porque es una ciudad donde hay mucha población de tránsito cada día que pasa por Madrid para ir a otro lado, o que viene aquí a hacer algo, a trabajar, lo que sea. Pero esa guirificación, esa turistificación tan agresiva de esa zona de la Gran Vía, Puerta del Sol, yo creo que incide mucho, incide aún de una forma muy bruta en esa condición de Madrid como ciudad de paso despersonalizada, ¿no? Sí, eso es yo creo que para mí lo peor que tiene ahora. Yo quería hablar contigo de muchas cosas sobre Madrid, claro, de Madrid, pues. Una cosa para abrir un poco el debate, la charla. No quiero debatir contigo, porque estamos de acuerdo en lo principal. Pero podemos discutir. Por supuesto. Es que Madrid es muy curioso. Madrid vive una paradoja de la que no creo tampoco que se
puede perjudicarla, pero también ha sabido encontrar un poco su lugar en ella. La paradoja de que es la capital de un estado, porque España es un país donde el estado se ha comido a la nación. Es la capital de un estado que en cómo se cuenta a sí mismo, pues se odia y además está muy fuertemente descentralizado. Entonces Madrid sufre, yo creo que eso, de ser un sitio donde todos los ministerios, los grandes centros de poder siguen estando en Madrid, por lo menos físicamente, los edificios, pero es un país donde hay 17 centros de poder. Sí, sí, pero eso ha Entonces, sido cosa de la educación. Pero esa tensión es muy fuerte y sobre todo en el plano mediático. ¿Sabes cuándo fui más consciente de eso? ¿Cuándo? En la pandemia, cuando los madrileños eran focos de infección, ¿te acuerdas? De hecho, Tuvimos un 155 solo para Madrid. Sí. Nos cerraban las fronteras, las comunidades limítrofes, ¿eh? Y es muy Ojo con curioso, y ahí también me gusta que hayas traído a colación ese tema porque me sirve mucho para... Es muy curioso, porque en esa paradoja de la que yo te mencionaba ahora, se vio muy claramente en la pandemia cuando el gobierno socialista, con sus aliados anti-españoles de Cataluña y del País Vasco, pues claro, utilizaban la confrontación con el gobierno autonómico de Madrid para vender una imagen de Madrid. Pero claro, como aquí no hay nacionalismo. No, pues claro, pero la idea era que, o sea, convirtieron a Madrid en el gran problema, o sea, propagandísticamente lograron hacer ver que Madrid era el gran problema, pero sin embargo, los madrileños, durante la pandemia, porque fue en mayo del 21 y todavía estábamos en pandemia, votaron masivamente. Entonces, es como que se reforzó esa identidad de Madrid dentro de la contradicción. Se reforzó la identidad de Madrid dentro de que la identidad es múltiple. Sí. O sea, te voy a poner un ejemplo que me viene siempre a la cabeza con este tema. ¿Tú te acuerdas cuando Josep Lluís Caro Rovira? Hombre, Dijo, ¿cómo olvidarlo? Claro, bendito. Dijo aquello que pretendía que fuera un insulto de que la bandera de Madrid era el logotipo de la MAU, ¿te acuerdas? Sí. Yo a todos los madrileños que conozco los recuerdo muertos de risa diciendo, pues claro, pues qué alegría, ¿sabes? A nadie le insultaba eso porque el madrileño sabe que existe esa bandera, pero no tiene esos no sé, no es una cuestión de apego, porque sí que le tiene apego a Madrid, es una cuestión de no estar atado a prejuicios. Bueno, es un poco lo que decía Hemingway de que Madrid no necesita trajes folclóricos. Sí, pero sí los tiene. Que Hemingway dice que no los tiene, pues hijo, haber mirado bien, porque sí que los tiene. Sí, pero preserva un poco, sobre todo en la superficie, porque claro, sí que los tiene, claro, todas las regiones de España han tenido su... Pero no lo utiliza como para definirse a sí mismo ante el mundo. Claro, pero porque aquí tú piensas que en Madrid hay una casa regional de todas las comunidades autónomas y antes de todas las provincias. O sea, hay una casa de Andalucía, hay una casa de Extremadura, todas las comunidades autónomas. Eso el madrileño lo acepta como una riqueza, como algo bueno. O sea, en ningún caso va a ir a los de la Casa de Andalucía a decirle, iros a Andalucía a hacer vuestras salves rocieras y vuestras... No, va allí, se pone una manzanilla y se pone a cantar. Pero es muy curioso porque, por ejemplo, en Cataluña, que es en este sentido es la antítesis de Madrid, en Cataluña también ha ocurrido ese fenómeno de que hay más inmigración. Una inmigración emigración tremenda, sí. de andaluces, extremeños, murcianos. Sí. Y sin embargo, sí que ha ocurrido ese proceso. Bueno, ellos inventaron la palabra charneo. Bueno, de hecho, es muy curioso porque en los años 30, antes de Franco, porque aquí hablar Franco es como Cristo, que antes de Franco y después de Franco. Antes de Franco, porque existía un mundo antes de Franco. No, en serio. Los catalanistas, para menospreciar a los, sobre todo a los militantes anarquistas que armaban jaleo, lo llamaban murcianos. Fíjate. Y eso no ha cambiado. Pero el caso es que en Madrid
Madrid se beneficia, por un lado, o sea, esa aparente adversidad de ser la capital de un país muy descentralizado, por otro lado, ha dado lugar a que exista una Comunidad de Madrid independiente, o sea, independiente, una autonomía separada de Castilla y La Mancha, que era el lugar donde históricamente la Castilla la Nueva, Madrid pertenecía a Castilla la Nueva, la región histórica de Castilla la Nueva. Esa paradoja es paradójico yo creo, porque se descentraliza el país, pero se crea una especie de distrito federal en el centro, porque es la capital, claro. Y tiene que ser, no puede ser una provincia más No, y manchega. está bien traído lo de Distrito Federal porque la Comunidad de Madrid es un todo, o sea, no es la ciudad. Claro, no, pero eso. Toda la comunidad funciona, de hecho, toda la comunidad y algunas provincias limítrofes, porque los movimientos entre Guadalajara y Madrid a diario son... Pero eso tiene mucho sentido cuando tú, el otro día, por ejemplo, tuviste la gentileza de acercarme a un lugar que se llama Velilla de San Antonio. Cualquier persona que coja el coche en un día entre semana laborable, y salga de un pueblo limítrofe de Madrid y se mueva entre otro pueblo, o sea, que se da cuenta de que Madrid es un todo. La Comunidad de Madrid es un todo cuyo centro solar... Sí, se orbita alrededor de la ciudad. Pero los intercambios, los fluidos entre dentro y fuera son constantes. Entonces, Sí. tiene sentido que la Comunidad de Madrid sea eso. Yo creo, vamos. Solo puede no verlo así alguien que no conozca esa realidad, claro. Bueno, claro, pero es que si vienes a Madrid, vas a un hotel a las afueras y vas a la Warner, pues no te enteras de que va a Madrid. Sí. Hay que visitarlo. Y a mí me gustaría hablar también, porque es verdad que, y esa es otra de las paradojas en las que Madrid está en el centro. La España de hoy, pues es un lugar muy descentralizado, donde hay 17 cortes de poder, más la corte, o sea, está la corte en torno al poder central del Estado, y luego están las 17 cortes de taifas que... pero curiosamente, todos los grandes periódicos de información de todo tipo, general, deportiva, especializada, etcétera, todas las grandes redacciones de los grupos editoriales, de las televisiones, de las radios, todas están en Madrid. O sea, es decir, Madrid y Barcelona, principalmente. Pero cada vez más pesa más el lado madrileño, de manera que en un país, yo creo que eso contribuye a la esquizofrenia contemporánea de los españoles. En un país que se percibe a sí mismo como muy diferencial, porque somos muy diferentes, cada español, cada pueblo es el mejor, entonces cada lugar. Sin embargo, los sitios donde se hace la narrativa diaria del español están en Madrid. Y eso genera, yo creo, un madricentrismo absoluto, una dependencia tremenda de Madrid. ¿Tú crees? Hombre, la información cotidiana que consumen los españoles gira en torno a lo que pasa en Madrid. Todo se genera en Madrid. Entonces hacemos aquí algo muy mal. Y se vende hacia el exterior. Porque todas las redacciones están aquí, porque el poder sigue estando en Madrid, todo gira en torno al mentidero madrileño. O sea, que eso tampoco ha cambiado mucho desde la corte No, de Felipe II. Pero por eso es una paradoja, porque llevamos ya camino de 50 años en los que el país se supone que se ha soltado el centro, y el centro ha irradiado, se ha centrifugado hacia afuera. Pero yo creo que tiene mucho que ver con ser el motor económico. Creo que eso arrastra todo lo demás, y creo que como otras comunidades, otras ciudades se han dedicado a explotar la vía esa del victimismo y del nacionalismo y todas esas cosas que no te sirven para avanzar. O sea, bueno. No te sirven para avanzar. A los vascos les ha servido muy bien. Pero los vascos, porque nos gastamos un dineral, pero cuéntaselo a los extremeños, por ejemplo. Bueno, siguen con la cosa de es que nosotros... Hay algunos a los que se sirve y otros no. Esa es la cosa. Pero, por ejemplo, Málaga ha pretendido ser un motor económico también, cultural, de inversión, de movimiento, y ha desbancado a Valencia. Quiero decir que cuando una ciudad, una región
no sé, hay un impulso de modernidad, mejora, crear cosas, que es lo que ha tenido Madrid desde hace muchos años. A lo mejor por una inercia que venía de haber sido capital mucho tiempo, ¿eh? No te digo que no, pero eso hay que mantenerlo. Y lo mantienes no enredándote sobre todo en el victimismo y en las envidias a otros. Quien quiere lo consigue, no sé, y Eso me lleva sí, porque en contraposición a esa política basada en el victimismo, en la diferencia, en nosotros, sí, que tú comentas, que es verdad, porque y que te digo que a algunos les ha servido muy bien, porque han tenido, entre otras cosas, terrorismo político actuando, a otros no les ha servido para mucho, a pesar de haber sido gobernados en consonancia pero con... tú antes de vivir aquí tenías una idea muy distorsionada Sí, sí, de sí, lo no. que era vivir aquí. Yo he vivido en Andalucía prácticamente toda mi vida y si no estás muy concienciado políticamente, si no estás muy pendiente bueno, sí, informarte de manera alternativa a los... Ujú. Tú tienes la idea, por lo que escuchas así vagamente el telediario, en los grandes mm, medios de comunicación, tienes la idea de que, por ejemplo, cosas como la sanidad y la educación públicas en Madrid son una especie de Estados Unidos, ¿no? Donde te tiran si no tienes dinero para pagar la No te factura atienden. médica, no te... Claro, luego tú descubres El un paraíso poco, neoliberal. o sea, conoces a gente que vive en Madrid y que ha hecho uso de la sanidad y la educación pública en Madrid toda su vida y dices, joder, pues esto es muy diferente a la idea, esa palabra neoliberal, que es esa etiqueta absurda, esto es muy diferente a ese supuesto infierno donde todo es privado, donde lo público está bajo mínimos, es muy diferente. Y yo creo que esa es otra de las consecuencias de la paradoja que te decía antes, que la España contemporánea se articula en torno a 17 centros de poder diciendo que España no existe y España son ellos, porque cada 17 Españas diferentes, Ujú. pero el centro sigue siendo Madrid y no solo geográfico. Sí. Entonces, creo que la Comunidad de Madrid, siendo ahora mismo la locomotora económica del país, sigue vendiéndose fatal, ¿Tú porque crees? estando todos los medios de comunicación radicados en Madrid, grandes medios, el control de la narrativa, como dicen los Bueno, claro, anglosajones, pero claro, está en Cataluña, está en el País Vasco y se hace una narrativa mayoritariamente contraria a Madrid como lugar de acogida, como lugar de integración. No, se hace una narrativa de Madrid como un lugar hostil, desagradable, ya, pero mira, difícil. pero es que eso no importa, porque al Hombre, final... sí importa, claro que No, importa. quiero decir que no importa porque esos que han despotricado y han dicho, porque esta gente les sale una oferta de trabajo, se vienen aquí Sí, y a los 2 días se les ha olvidado los prejuicios que tenían porque... bueno, hay mucho. Te voy a decir una cosa. Ahora yo tenía que apuntar una cosa, entonces me sirve para entroncarlo. Sí. Porque hay muchísimo. Aquí no te hablo de científicamente, te hablo de percepción. Ujú. Hay muchísimo. Yo creo que la mayor parte del votante medio del partido de Rejón, de Más País, Sí. que es un partido fundamentalmente madrileño, No, aquí es madrileñista. más Madrid. Más Madrid, es verdad, perdón. No se podía decir más España, pero se podía decir más Madrid. Exactamente. Es un partido fundamentalmente madrileñista, pero es curioso. Urbanita. Que el que antes votaba el PSOE más modernito, Claro, se lo ha el quedado. votante medio de Más País es licenciado universitario, trabajo de lo que antiguamente se decía. Podemos le parecen radical, profesión pero estos liberal. le parecen súper majos. Sí, este tipo de Izquierda verde europea. Alemana. Los franceses tienen la gauche divine, ¿no? La izquierda pitimini, la izquierda divina. La izquierda, es fundamentalmente un provinciano que vive en Madrid y además vive bastante bien. Y no se priva de nada, vive como un urbanita clásico madrileño. Sí.
pues ese es el votante, el nervio electoral de Más País, de Más Seguro. Madrid. Pero eso es otra de las paradojas, porque es alguien al que parece que Madrid le da asco, pero vive de puta madre aquí. Claro, vive Bueno, claro, maravillosamente. pero es que el que vive aquí es español. Sí, a su pesar. Pero, Y- no, dime, perdón. No, perdón. no, sí, sí. No, te iba a decir que en contraposición a esa ideología dominante en esos sectores que se han intentado diferenciar de lo español, particularizándolo en lo madrileño para ellos vender su propia movida diferente, ¿Te puedo preguntar Em, una cosa? por favor. ¿Tú crees que aquí existe algo parecido a algún tipo de nacionalismo? Pues mira, a ver, cogiéndolo con pinzas y con todas las salvedades posibles para que nadie nos confunda lo que voy a decir, pero yo creo que no un nacionalismo, por supuesto, pero sí que esa ideología de la que se ha hecho, que ha hecho uso, de la que ha hecho uso el partido, el PP madrileño, que lleva gobernando en Madrid, pues no sé, Más de desde 20 Leguina, años, sí. pues, y es el partido con el que Madrid, de verdaderamente como ciudad y como comunidad, se ha despegado económicamente. Sí. Pues esa ideología o cosa intelectualoide que se podría resumir en la ideología Mile, Madrid Libertad, ¿no? De la que Ayuso la ha llevado también forzada por las circunstancias, porque le han hecho una campaña verdaderamente criminal durante la pandemia el gobierno central y otros muchos gobiernos autonómicos, algunos de su propio partido también, Sí. pues se cebaron de una manera indigna y noble, quizá como mecanismo de defensa, pero sí que ha desarrollado cierto tipo de madrileñismo que podría tipificarse como regionalismo, no teniendo nada Los que ver. tabernarios. No teniendo nada que ver con el nacionalismo vasco, catalán o gallego, por ejemplo. Nada que ver. Pero sí que... Es un cierto regionalismo alegre. Sí, es un regionalismo alegre, pero no deja de ser un regionalismo en el sentido de Yo que, creo que no existe. de que como arma política pues es bastante, le ha servido, le ha sido bastante utilidad, le sigue siendo bastante utilidad. Pero fíjate, sí es reconocible que viendo la campaña, ya los carteles preelectorales para el ayuntamiento de Más Madrid, de Ujú. Rita, fíjate lo listo que es Arrejón, están haciendo uso ya de ello también, ellos. O sea, yo creo que Más Madrid está tomando, en cierto modo, ese regionalismo que Ayuso ha llevado al extremo y lo está tomando para su propio beneficio. Entonces, de manera que eso me demuestra que sí que existe. Sí que existe un madrileñismo ambiental. Ambiental. Sí, quizá, como digo, como reacción, ¿eh? No digo que no sea un fenómeno natural. Si te están atacando porque los madrileños sois la Hombre, peste y tal, claro. A ver, lo que sí que ha pasado, y esto ha sido así, es que el gobierno de la nación se dedicó a poner palos en la rueda a la Comunidad de Madrid, porque la Comunidad de Madrid tomaba decisiones importantes. No, claro, sí. Por eso digo que yo lo veo como un mecanismo de defensa. Pero no creo que. Yo no creo que exista eso, sino creo que existe más bien una reacción de defensa y de bueno, de sentirnos agredidos, Sí, de sentirnos abrumados por las circunstancias. O sea, no te vale con tener una pandemia, no te vale con que te encierren ilegalmente en tu casa, no te vale con un montón de cosas arbitrarias y ridículas que se han sacado del comité de expertos de sus huevos morenos, que además aprovechan políticamente para hacer campaña y Sí. desgastar al contrario. Y es que eso a mí me ha parecido No, por eso digo 140.000 muertos que como y estamos aquí con, ¿sabes? que como reacción al antimadrileñismo propiciado por el bulldozer mediático, por la grandísima maquinaria propagandística que tiene en su poder el Partido Socialista y la izquierda en España, que controla y como son tan poderosos y lo controlan todo, llegan hasta todos los entes públicos y privados que existan, pues claro, logran hacer que eso cale en la mayor parte de la población. Entonces, como mecanismo de defensa, Ayuso ha logrado concentrar en su persona
Pero fíjate qué curioso, y yo creo que con esto quiero acabar para dar paso al siguiente tema. Pero vamos, bloque. que no existe eso, ¿eh? Yo creo que sí, pero vamos. Yo me di cuenta de una cosa. Sí. Este año he tenido la grandísima suerte de ir a celebrar 2 grandísimos títulos del Madrid a Cibeles. La Liga número 35, ¿no? 35, claro. Y la 14, la Copa de Europa. Ese día, pues, tomé conciencia de una cosa que yo creo que es maravillosa. Bueno, sí, maravillosa. Al final, como fenómeno es maravilloso. Qué curioso, porque Madrid, yo creo que está tomando o está en posición de tomar el relevo de una ciudad, por ejemplo, como Miami o Nueva York, de ser la gran capital de la emigración hispanoamericana. Bueno, es que España ahora mismo es Venezuela. O sea, Madrid. Claro, entonces Madrid es la puerta. Estamos hablando aquí de Madrid con respecto a los catalanes, pero Madrid es la puerta de América ahora mismo. Y eso Madrid es un fenómeno maravilloso. el Miami de Europa ahora mismo. Totalmente. Y creo que eso debería explotarlo políticamente Madrid como una cosa para venderse como ciudad, como lugar de acogida. Porque además es un maravilloso cierre a un bucle, a un arco temporal de la historia, porque claro, nosotros fuimos a América, les dimos la lengua, les dimos la religión, les dimos todo lo que éramos, y que luego, más de 500 años después, pues somos el lugar donde, pues por cuestiones tremendas como el comunismo bolivarianismo en Venezuela, pues por situaciones económicas lamentables en otros países, por lo que sea, vienen aquí. Por ejemplo, fuimos a ver a Jorge Drexler a Madrid. Y presentaban todos como madrileños, ¿te acuerdas? Y claro, y un uruguayo cantando canciones o cantando con gente de toda Hispanoamérica. Y que Madrid sea eso hoy es lo que va a redimirla de toda la suciedad política coyuntural que pertenece a la lucha, a la disputa del tiempo, yo creo. Eso es bonito. Y yo creo que, sin más, me pongas la canción. Vale. Me la pongas y luego me cuentes. Venga. Vale. Vamos a hacer aquí un pit stop. Vamos. Pues, venga. Voy a ciegas. De los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de 1000 noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Por el bulevar de los sueños rotos moja una lágrima antiguas fotos y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo.
escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de 1000 noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de 1000 noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela por el bulevar de los sueños rotos. Ahora quiero que me cuentes cosas de esta canción de ese gran madrileño nacido en Úbeda Eso es. y que me cuentes lo que tú quieras, que yo hablo mucho. Bueno, pues Joaquín Ramón Martínez Sabina, que nació en Úbeda el 12 de febrero, mira, va a ser su cumpleaños. Madre mía. Del año 49, o sea que tiene la edad de mi padre. Alucina. Cantautor, poeta y además últimamente pintor. Bueno, pues esta canción la escribió, la incluyó en su disco Esta boca es mía en el año 1994, y escribió la canción con Álvaro Urquijo, que te sonará, que luego la ha incluido en algunos álbumes de Los Secretos. A Joaquín Sabina esto no es la primera vez que le pasaba con los hermanos Urquijo, porque la canción Y nos dieron las 10, él tiene su versión más canallita y Enrique tiene, los dos partieron de unas estrofas que compartieron, y bueno, había una leyenda urbana de que Sabina le había ganado a Enrique la canción en una partida de cartas o en una borrachera o algo así. El caso es que la versión de Enrique es Ojos de gata, que no es tan canallita, de hecho es bastante triste, porque él habla de cuando se emborracha y la usa como almohada a la muchacha. El caso es que te quería traer esta colaboración entre Joaquín Sabina y los hermanos Urquijo, bueno, porque creo que todo esto se daba en el Madrid de los primeros 80, y me parece que la vida cultural pues estaba viva y se movía, y todo el rato se escribían canciones y todo el rato había cosas que ver y que hacer. Sabina empezó en el 81 con La Mandrágora, no sé si te suena. No, para nada. Pues era como una especie de grupo musical satírico, tocaban en pubs y en salas pequeñas. Era Joaquín Sabina, Javier Crae y Alberto Pérez, que era de Sigüenza, por cierto. Y lo gracioso es que en Sigüenza tenía fama de rarito, el pobre Alberto Pérez. Hacían canción protesta, canción satírica, sobre todo. Y tienen algunas canciones muy divertidas, que alguna te pondré. Sabina era hijo de una ama de casa y un inspector de policía. Estudió en un colegio de carmelitas y después en uno de salesianos. Joder. Y no le bastó con eso, que se enamoró de la hija de un notario que estaba apodada como Chispa, y la fue persiguiendo hasta Cataluña y la raptó, y se pasó unos días, esto adolescente, en el instituto, se fue con ella al Valle de Arán y estuvieron unos días viviendo juntos hasta que les pillaron los padres. Me pareció muy gracioso. Cuando aprobó cuarto y reválida, su padre le dijo que si quería un reloj, como le había regalado a su hermano,
y él dijo que no, que prefería una guitarra. Al hermano le regaló un reloj y terminó siendo policía, y él terminó siendo Músico. Sabina, claro. En el año 68 se fue a Granada a estudiar filología románica. Filología románica. Filología románica, en la Universidad de Filosofía y Letras. Y sabes que se declaró un estado de excepción, y en 1970 el amigo Sabina tiró un cóctel molotov contra una sede del Banco Bilbao, no era Vizcaya todavía, solo era el Banco de Bilbao. Y entonces se tuvo que ir por patas a Londres. Gran cuna de rojos, Granada. No, tanto que después ha contado con el tiempo que cuando los etarras atentaban en España, él recibía a algunos en su casa de Londres. ¡Ah, qué maravilla! Y un día, hablando sinceramente de este tema, ya con muchos años después, dijo que sí, los etarras eran gente encantadora que pegaba tiros en la nuca y a nosotros nos parecían muy simpáticos, pero eso fue un error y hay que decirlo. Pues o sea, que es valiente. Sí, eso es. De hecho, estando en Londres tocaban algunos pubs y garitos pequeños, y su anécdota más conocida es que en el año 74 actuó para George Harrison, uno de los Beatles, y en un bar mexicano que se llamaba Taberna, y George Harrison le dio 5 libras de propina. Y bueno, había qué había pasado con el billete de 5 libras, y al final él contó que se lo había bebido esa misma noche. En el año 77 vuelve a España, consigue a través de gestiones diplomáticas, porque a su padre le llegó la detención cuando el estado de excepción le llegó a su padre la detención de su propio hijo, porque era inspector de policía. Y directamente se fue a hacer la mili, así redimía todas las malas acciones. Y entonces en el año 78 saca su primer disco, que se llama Inventario. Y bueno, Sabina tiene canciones míticas de Madrid, como Pongamos que hablo de Madrid o Yo me bajo en Atocha. Me he acordado mucho porque es parte de mi infancia cuando hizo con vainica doble el tema principal de Con las manos en la masa, no sé si te acuerdas. No, la verdad que no. ¿No te acuerdas de Con las manos en la masa, de Elena Santonja? Hablas de un idioma que no entiendo. Madre mía de mi vida. Y bueno, sus grandes años de éxito absoluto fueron del 87 al 2000. Después tuvo unos años que estuvo un poco enfermo, y una vez que se ha recuperado, pues ahora se ha hecho pintor. Y tiene la medalla de oro de Madrid, con lo cual creo que venía muy a cuento hablar de Sabina. Y me ha gustado leer las influencias que él tiene, porque él en realidad es un tío que escribe poesía y luego le pone música. Y tiene influencias de Bob Dylan, de Leonard Cohen, de Neruda, de Tuñón, de Fray Luis de León, Jorge Manrique, y sobre todo de Quevedo y Gil de Viedma. Y es verdad que el estilo de Gil de Viedma, cínico y macarra, pues le pega mucho a Sabina, y me estoy enrollando mucho. No, ¿sí? y la verdad que, por favor. Bueno, solo quería traer a colación que ya que hemos hablado de los hermanos Urquijo, gracias a su concierto homenaje a su batería Canito, que había muerto en un accidente de tráfico, cuando ellos eran TOS, antes de ser Los Secretos, bueno, pues gracias a este concierto es lo que se tiene como el detonante de la movida madrileña, que fue una época de libertad y aperturismo y cultura y expresión, también de cosas negativas, excesos variados. Y bueno, pues hablemos de Enrique Urquijo, que nació el 15 de febrero de 1960 y trajo a España el country rock y las rancheras con el grupo posterior a Los Secretos, que se llamó Los Problemas, Enrique Urquijo y Los Problemas. Y una de las cosas que dijo Enrique Urquijo en alguna de sus canciones me va muy bien para que tú sigas, porque dijo: he gastado 1000 días en descifrar todas las mentiras que ahora son verdad. Pues todo esto que me cuentas me hace pensar en que la cultura oficial
del Estado español actual se hace principalmente desde Madrid y Barcelona, pero con un sesgo bastante marcado. Y de cara al exterior se tiene siempre, o sea, se ha logrado, sobre todo a partir del año 92, de las Olimpiadas, se ha logrado, o sea, se ha instalado en muchos extranjeros que conocen superficialmente España la idea de que lo más moderno de España es Barcelona, Cataluña, pero sobre todo Barcelona. Cuando uno mira la historia de la cultura, o sea, la historia de España, la historia de los fenómenos culturales que han ocurrido en España desde hace 600 años, realmente todo ha ocurrido en torno a Madrid, no en torno a Barcelona. Y esto, por ejemplo, para no irnos tampoco al siglo de oro, que podríamos irnos perfectamente porque es el momento más absolutamente solar de la vida cultural española, donde germina todo. Pero, bueno, todo no, pero bueno. Pero vámonos a la movida. Siglo XX, Sí. Ha muerto Franco, transición, un tiempo nuevo, todo nace en Madrid. Sí. Entonces... Sí, además Barcelona tuvo unos años de modernidad y yo creo que todo lo que pasó en Madrid después duró más y o sea, a lo que había sido Barcelona lo dejó atrás, digamos. Pero es que además, claro, esto sí que está muy relacionado con el hecho de que Madrid, como hemos hablado antes, pues ha sido desde Felipe II la capital de España, la corte. Y claro, todo fermenta en torno a donde ocurren las cosas, donde está el poder, donde está el dinero. Y eso es verdad, que es así, pero bueno, en Madrid, por ejemplo, aparte, ya te digo, en Madrid hay un barrio que es el Barrio de las Letras, que es porque compartieron espacio, además prácticamente al mismo tiempo, pues gigantes de la cultura universal, no ya española. Pero es que volvió a ocurrir algo parecido en varias épocas, final del siglo XIX, principios del XX, la generación del 98, de esa España que pues pierde el imperio y esa España tan dura que depara luego un tiempo en el siglo XX bastante difícil, pero todo germina, toda la obra cultural de los Unamuno, de los Machado, etcétera, germina en Madrid. Luego el 27, pues prácticamente igual. Sí. No sé, nombres un poco sueltos, desligados de cualquier movimiento, como Galdós, que es uno de los grandísimos escritores del siglo XIX mundiales y españoles, pues a la altura de Cervantes, o luego Baroja, viven y escriben en Madrid. O sea, luego uno piensa... Y ambientan en Madrid, además. Claro, porque escriben de su tiempo. Sí. Y luego, viniendo ya al siglo XXI, voy a decir 20, no, finales del 20, 21 ya, el panorama audiovisual español está dominado por productoras catalanas, pero la historia del cine español está hecha por gente de Madrid o que, Y grabada en Madrid. Berlanga, Buñuel, antes de Buñuel, comparte con Lorca, con Dalí, ese espacio, ese momento maravilloso, la residencia de estudiantes de la Institución Libre de Enseñanza, aunque luego pues tiene que desarrollar su carrera en Francia principalmente, pero bueno, está en Madrid, su comienzo. Berlanga, que es el gran director del cine español, en Madrid. Garci, luego en Madrid. Almodóvar, también. También, sí. Entonces, Madrid es una ciudad en la que han escrito, dirigido gigantes de la cultura universal y sin embargo, pues, no sé, yo tengo la sensación de que Madrid, a nivel español, y a nivel internacional también, mucho más, no tiene el papel, no tiene el lugar literario, cultural que debería tener, que merece tener. Yo creo que no lo tiene. Pues si tenemos el Prado. Bueno, claro. A ver, claro, el Prado por sí solo, como decía Hemingway. Claro. Pero, no sé, a lo mejor es una sensación muy de como soy un millennial, pues
he vivido toda mi vida bajo la tiranía mediática catalana, entonces claro, quizá lo vea desde ese punto de vista, pero creo que Madrid ha tenido siempre, de forma general, una imagen que la anti-España ha intentado achacar a España, que te caspa, de cerrado, y eso se ha particularizado en Madrid. Sí, a ver, pero es que eso ha cambiado. O sea, Madrid era un sitio bastante inhóspito en los finales de los 70, primeros de los 80, por varias razones. Bueno, pero en ese momento estaba Sabina, los Urquijo, la movida, es decir, estaban ocurriendo cosas, pero Empezaron a pasar cosas. y no creo que Madrid fuera mucho más inhóspito que el resto de ciudades españolas en ese momento. Bueno, la ETA mataba en el País Vasco y en Madrid, por ejemplo. Bueno, pero eso era ha una cosa ocurrido significativa. hasta el siglo XX, hasta el XXI. Claro, pero eso te marca. Al niño madrileño le ha marcado, por lo menos al niño madrileño de mi edad. Mm. Le ha marcado mucho más que al de Cáceres o Sí. al de Huelva, vamos, seguro. Y luego lo que pasa en las grandes ciudades, que no pasa en las capitales de provincia en la misma medida. Pasa igual, porque si hay heroína en todas partes, pero en la ciudad es mucho más llamativo Sí. y más deshumanizado, digamos. Y ese cambio y esa apertura y el faldicortismo, ¿sabes? Que no es solo madridista. Yo creo que han ido mejorando muchas cosas y se ha convertido en un lugar muy bueno para visitar, para recorrer y para vivir incluso. Luego Madrid es el lugar en el que transcurren pues las grandes obras, más allá de, por ejemplo, de los 46 episodios nacionales llega el 2, la mayoría están ambientados en Madrid, pero viniéndonos a la literatura del siglo XX, pues las grandes obras de la literatura española del siglo XX están ambientadas en Madrid, la trilogía de Arturo Barea, en La forja de un rebelde, transcurren en Madrid porque es un extremeño, pero que muy pequeñito viene a Madrid y desde el principio del primer libro, Bueno, Galdós era canario. Galdós era canario y vive y muere en Madrid, Fíjate. hace su vida aquí. Baroja era vasco y, Claro, y pero- vive y muere en Madrid la mayor parte de su vida. Pero yo creo que ese es el principal valor o rasgo positivo de la región o de los madrileños en general, es esa. O sea, es la apertura y la acogida y la falta de tú de dónde vienes, no tú no. Hombre, claro. Pero eso se lo da la condición de eso, de Distrito Federal, de... Sí, ¿no? Y el reflejo está ahí en el arte y en la cultura. Más allá del Prado, porque el Prado es una categoría en sí mismo. Claro, el Sí, Prado, donde estuviera el Prado, es importante per se. Pero claro, el Prado está en Madrid porque está en la casa de campo de los reyes, de los austrias españoles. Porque el Retiro era el lugar donde iban a cazar, porque vivían en el Alcázar, y el Retiro, los jardines del Retiro y la casona la casona del Buen Retiro y el Prado, todo eso era las afueras de Madrid en el Eso siglo es. XVI, XVII, XVIII, XIX, porque Murat acantona a sus tropas en el Retiro también. Pero eso es una ciudad tremendamente literaria, porque por ejemplo, de las grandes novelas, aparte de la trilogía de la Forja de un Rebelde, Madrid de Cortacheca, de Sí. Fouché, que es ¿Sabes una qué me novela. pasa con ese libro? ¿Qué te pasa? Que me genera angustia porque pienso en mi abuelo y veo lo que le tuvo que costar salir de Madrid y lo pasó fatal. Uno, el terror rojo sobre todo del primer año largo de la guerra. Bueno, aparte de mucho sufrimiento, Sí. también pues, ha generado una literatura muy buena. Y cine, acuérdate de Rojo y Negro. Y cine, que bebe directamente de eso, de Fouché, de las crónicas de Chávez Nogales, porque Madrid, a Sangre y Fuego, y luego La Defensa de Madrid, que también es un libro de intercrónica y relato Sí. muy bueno también.
pues es una ciudad tremendamente literaria. Tanto es así que una de las novelas, no diría a lo mejor, bueno, sí, de las más conocidas del siglo XX, sin duda, Fiesta, de Hemingway, Sí. pues en la parte final transcurre y termina en Madrid. Hemingway fue un enamorado de España y de Madrid y tiene unos cuentos ambientados en ese Madrid de los años 20, 30, extraordinario. Bueno, y Abagander solo podía grabar películas en España porque vivía en Madrid y no Eso quería es. moverse de ahí. Eso es. No sé, es una ciudad con un potencial cultural y literario verdaderamente extraordinario, pero si nos vamos 100 años antes de Hemingway, de Baroja, si nos vamos a los años 30 del siglo XIX, en ese Madrid liberal de ya la primera cara carlista, desde la muerte de Fernando VII, en Madrid están Espronceda, Becker, Sí. viven y mueren aquí, escriben, no sé, es la ciudad donde pasan las cosas. Es la ciudad donde pasan las cosas y es la ciudad donde tiene lugar... O donde la gente va a contar las cosas. También. Y es la ciudad donde tiene lugar el Real Madrid Club de Fútbol, que es el mayor accidente histórico de España desde la Guerra de Cuba. Sí. Y es la gran excepcionalidad. Y tenemos que hablar, aunque no hablemos del Madrid per se, pero tenemos que mencionar al Real Madrid, Hombre, a ver. porque tú vas hoy a una aldea de Botsuana o de Lesoto. O sea, tienes el Museo del Prado y el Real Madrid. Sí, eso para Europa y los estadounidenses a lo mejor. Pero tú vas a una aldea de Lesoto y dices, España, Madrid. Y no te dicen, las meninas, no. Ah, sí, Te dicen Cristiano Ronaldo. claro, el Real Madrid es el Real Madrid siendo lo más universal que ha tenido la España del siglo XX, que tenía la España del siglo XXI, la España contemporánea, pues al llevar en el nombre Madrid, o sea, probablemente haya millones de personas en África, en Asia, en Sudamérica, cuya imagen mental de Madrid sea el césped del Bernabéu. Por supuesto, claro. Y no conozcan nada más de la ciudad. Pero el nombre Sí. y el sitio, eso es poderosísimo. Sí, Es un fenómeno cultural que va mucho más allá del fútbol, por supuesto. sí que lo es. Y quiero que me digas cuál es tú que eres una cinéfila tremenda, extraordinaria, ¿cuál es tu película favorita que ocurra en Madrid? Bueno, te voy a decir un libro, ¿vale? Vale. Me gusta mucho La Triste. Bueno, Porque además recorre, si te acuerdas, se va al Escorial y excepto la parte que se va a Sevilla, siempre está por calles de Madrid y además... y el Tomo de Flandes. Y además conocidas, claro. Pero sí, Bueno, el Reverte, me gusta que lo hayas mencionado porque yo, para mí, le tengo muchísimo cariño a la saga de La Triste, porque de adolescente me enganché a ella de una manera tremenda y estoy deseando que Reverte saque otro libro. Y hace ya 11 sí, años que eso no es saca. verdad. Pero Reverte es lo mejor que ha escrito, nunca. Y además Yo ha creo que conseguido sí. algo maravilloso, que es convertir en algo que es literatura popular, se ha convertido, es lo que le acerca a Dumas, Sí, y ha conseguido convertir la historia de España y Madrid como gran y la escenario capacidad de ser entretenido. en un producto cultural popular, Sí, verdaderamente popular, pero de mucha calidad. de mucha calidad. La película por excelencia que retrata Madrid para mí es El Crack, porque todo transcurre casi siempre en la Gran Vía. Y yo me he pasado la infancia entre la Gran Vía y la calle Alcalá, porque por una casualidad del destino, cuando mi abuela se queda viuda en el 82, se compra un piso en la calle Libertad, detrás de la iglesia de San José, y entonces pues yo he pasado bastante tiempo de mi infancia por allí. Claro. Entonces me llevaba al Sepu, me llevaba a ver los escaparates de las joyerías, me llevaba a comprar churros, patatas fritas en la el plaza de lugar Chueca. más moderno de España durante Sí. mucho tiempo. Sí. En el Broadway de... Sí, pero cuando yo era pequeña las calles de mi abuela estaban llenas de heroinómanos y prostitutas, ¿eh?
que Sí, no, tampoco era todo auténtico y genuino Las señoras mayores hablaban de Gurruchaga, que era vecino suyo, y les parecía muy simpático. No sé. Pero hay muchas películas ambientadas en Madrid. Pues, por ejemplo, una que vimos juntos, si te acuerdas, de Las bicicletas son para el verano. Sí, Esa que yo había, película. yo había leído en la universidad la obra de teatro. Además de que está muy bien ambientada en Madrid, la historia que cuenta es muy real por lo que vive una familia normal. Pero acuérdate de Barrio, que no Sí, Barrio es muy buena. claro, que no es el centro de la ciudad, es la periferia, que la periferia también Que la existe. periferia tiene una literatura acojonante, la periferia Claro. madrileña tiene una cosa. Todas las películas de Almodóvar buenas están ambientadas en Madrid o en áticos de Madrid, que las tienes que ver. A mí hay una película que me Sí. encantó verla y que creo que nunca Madrid ha sido tan hollywoodiense como en esa Ujú. película, que es El Día de la Bestia. El Día de la Bestia es muy El bestia. Día de la Bestia es una maravilla, es una rareza Sí. excepcional en la Sí, sí. historia del cine español contemporáneo. Y Madrid ahí sale, además de hollywoodiense, sale bellísima en toda el salvajismo y la violencia Sí. y ese punto delirante de la película, que además ocurrirá en Navidad, la Avenida del Demonio y tal, pero Pero tú piensas que el Madrid es un doctor escenario... Cibago se grabó en Madrid. Exactamente, En Canillas grandes era, ¿no? partes del Doctor Cibago son de Madrid. Entonces, si te pones a decir películas, te salen Sí. muchísimas. Ya, pero que sea Madrid reconociblemente, identificablemente, porque el Doctor Cibago al final es Moscú. Sí. Es Madrid, pero es Moscú. Pero en estas películas es Madrid. Y por fin alguien le ha hecho justicia al edificio Capitol. Y cuando salen en el texto de Sueps, así colgando y haciendo Eso es una maravilla. extraordinario. Y luego las Torres Kío. Hace falta algo que ocurra, hace falta que el Bernabéu sea un protagonista en una película. Sí. Así de culto. Tenemos que hablar con Florentino. Sí, tengo caso contigo. Vale. ¿Qué canción me vas a poner ahora? Pues mira, te voy a poner una canción del madrileño más internacional. Pues tengo mucha curiosidad por saber quién es. Así que vamos a escucharla. Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quien sufrir y a quien amar. Al final, las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad. Cuántos te halagan si triunfando estás. Y si fracasas bien comprenderás. Los buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quien sufrir y a quien amar. Al final, las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual.
sigue igual. Al final, las obras quedan, las gentes se van, otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Que decirte que cuando me has dicho lo del madrileño más universal, yo he pensado, Plácido Florentino no, Plácido Domingo no es, Florentino Pérez no canta. No sé, me has dejado descolocado, pero porque claro, Pero para que ¿cómo tú veas puede ser? lo que son las cosas. Yo en mi mente tenía a Julio Iglesias por gallego. Julio Iglesias Claro. nació en la maternidad en la calle Mesón de Paredes. Vamos a ver. Claro, pero Más madrileño. en mi pues, mente era gallego. imposible. Julio José Iglesias de la Cueva, que nació el 23 de septiembre. Julio del- José, Julio claro, José como su hijo. Claro. Claro. Bueno, pues con esta canción, La vida sigue igual, que escribió mientras estaba convaleciente del accidente que tuvo en el año 62. un Que le accidente- impidió ser portero del Madrid. Ya era portero del primer equipo, pero le duró muy poco. Por eso, porque tuvo este accidente, le regalaron una guitarra y empezó a escribir y después a cantar. A la vez que él empezó en el Juvenil B, luego pasó al primer equipo y además estaba estudiando Derecho. Hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, es que le faltaban asignaturas de Derecho cuando triunfó. Y en el año 2001, o sea, Julio Iglesias tiene ahora 79 años, en el 2001 tenía 57, si no me equivoco. Acabó la carrera. Acabó la carrera en la Pues Universidad Complutense y me ha llamado mucho Pues me la parece atención maravilloso eso. Me ha eso, parecido un triunfo de la voluntad y de la vanidad Porque también. podría no haberlo hecho perfectamente. Claro. No lo necesitaba. Sí, sí. Pues, bueno, datos que conoce todo el mundo, que no por ello son menos importantes. Julio Iglesias ha vendido más de 350 millones de discos en todo el mundo, en 14 idiomas, más de 60, 80 álbumes, no sé. Después de recuperarse del accidente y cuando ya empezó a cantar, se fue a Londres a estudiar inglés. Después de acá, bueno, antes, no había terminado Derecho y se fue. Y de ahí ya empezó a intentar cantar sus canciones, que le dijeron, pero bueno, cántalas tú, pero si yo no soy cantante. Y dijo, bueno, pero las has escrito tú. Y triunfó en el año 68 en el ganó el Festival de Benidorm, que ya sabes que ahora es como la puerta de acceso a Eurovisión. Ujú. Antes era un festival muy importante y lo ganó con esta canción que se llama La vida sigue igual. Y en 1970, yo te iba a poner Gwendolyn, porque es la canción con la que en el 70 fue a Eurovisión y quedó cuarto, con Augusto Algueró, el gran letrista y arreglista y director de orquesta, de director de orquesta en aquella canción. Y te iba a poner Gwendolyn porque cuando tú me dijiste que íbamos a hablar de Madrid, pues yo intenté recordar todas las cosas que a mí me traía a la cabeza pensar en Madrid. Ujú. Y mi padre siempre me ha contado que cuando era joven y salía con sus amigos, con su amigo Llopis y su amigo Nono, y salían por ahí y bebían vinos, iban a chatos de vinos. Luego, cuando ya iban un poquillo Hartos, contentos, iban por la calle cantando Gwendolyn. Y ver a unos chavales cantando una canción romántica, una balada romántica, pues me parecía una imagen muy potente. Pues ¿Qué? no sé si tienes algo más que Uy, contarme tengo muchísimo más. por favor. Mira, De Enrique, iba a decir Enrique Iglesias, madre mía. en 2014, Julio Iglesias contó una cosa muy interesante, que es que en la gira del año 70 hizo 41 conciertos en 30 días. Joder. Bueno, pues estuvo con 41 mujeres en esos 30 días. Qué artista. Y el tío lo llamó su época rockera. O sea, estuvo con más de una al día. Sí, Qué crack. sí, pero bueno, ya sabes que es nuestro padre. Y aparte trabajando. Es el padre de todos. Sí. Fue amigo de Ronald Reagan
Joder. Algo de lo que no se puede presumir, que fue también amigo de Bill Clinton. Bueno, claro, ahí entiendo lo del padre. No sé si tú sabes que en el año 81 la ETA secuestró a su padre, al doctor Iglesias Pugo. Sí. ¿Te suena? Papuchi, sí. Pues lo secuestraron en diciembre del 81 y lo tuvieron retenido en Trasmoz, que si te suena es un pueblito de Zaragoza. No me suena. Bueno, ya te contaré cosas de Trasmoz. Pues Por favor. Lo tuvieron allí hasta el 19 de enero, que siempre, ¿ves? No se explican cosas de la vida de las personas porque no se indaga en lo que les ha pasado. Ahí fue cuando él decidió llevarse a sus hijos a vivir a Miami. Ujú. Él ya se había separado de Isabel Preisler. Claro, porque Normal. tuvo miedo. Claro. Y Carlos Herrera luego también por lo Sí. mismo se fue a Miami. Claro, por donde claro. recibió la carta bomba. Claro, es que hay que pensar en esas Claro. cosas. Y piensas en tu familia. Claro. En el año 80 triunfó absolutamente con el disco Hey, que te sonará. Bueno, Se habla mucho de Shakira, pero Julio Iglesias le dedicó unas canciones Es verdad. increíbles a Isabel Preisler. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo y cosas parecidas. El despertar de tu carne, o sea, imagínate. Te quería contar que Ramón Arcusa, que tú no sabes quién es, pero es el alto del dúo dinámico. También ha sido productor musical y letrista y arreglista, y ha sido su productor musical desde el año 78 hasta el año 95. Entonces es gran artífice del gran éxito de Julio Iglesias. Le ha escrito canciones como Soy un truán, soy un señor, como Quijote. Quijote es Quijote tremenda. es preciosa, sí. Y bueno, alguna cosa curiosa, en el año 82, cuando triunfó Thriller en todo el mundo, en España no terminaba de entrar. ¿En serio? Fíjate, o sea, Thriller es como una obra Es maestra. el videoclip más potente de... Bueno, pues los productores de la discográfica de la que era Thriller llamaron a Julio Iglesias para que intercediera. Él habló con gente que conocía de televisión española y entonces arrancó en España Thriller. Madre Entonces, Michael Jackson le debe algo a Julio Iglesias. En el año 74 fue la imagen de Coca-Cola. Y para que veas el nivel de no te puedo contar toda la vida de Julio Iglesias, pero sí que el 8 de septiembre el alcalde de Miami decretó que era el Día Internacional de Julio Iglesias en Miami. Esas son las cosas de los americanos. No, pero te voy a dar la razón, porque en la lista Billboard 200, ¿sabes? Él ha conseguido tener 6 discos simultáneamente y eso solo lo ha conseguido Elvis Presley y los Beatles. Joder. Para que te hagas una idea de la altura. De la categoría, sí. Entonces creo que sí que puede tener el título del madrileño más universal. Y el madridista más universal, Además, diría yo. Además. Porque además es un tío que siempre que las veces que ha entrevistado a Carlos Herrera, ya ahora recientemente, Sí. siempre hace mención a su afición al Real Madrid. Sí, bueno, es que él jugó en el Madrid. Y esto me sirve muy bien para, Sí. con lo que me has contado, la anécdota de tu padre, de la canción de Gwendolyn. Ahora yo quiero que me cuentes. Sí. Claro, esto para ti es especialmente difícil porque en Madrid es tu casa, tú has vivido toda tu vida junto a Madrid, prácticamente en Madrid. ¿Qué significa Madrid para ti desde el punto de vista emocional, vital, ¿no? No sé cómo decirlo. Como madrileña. Es muy difícil, pero es el sitio al que te sientes ligado. O sea, la gente en eso se equivoca, en lo que estábamos discutiendo antes. Creo que la gente se equivoca en pensar que no tenemos arraigo o que no tenemos referencias. Y las tenemos, pero las tenemos muy desprejuiciadas de lo que tiene que ser el apego. Y yo he vivido no he vivido en Madrid, he ido a Madrid muy a menudo porque estaban mis abuelos y estaba mi abuela y porque mi padre nos llevaba al retiro casi todos los domingos. Has vivido toda tu vida 20 minutos en Y nos Madrid. llevaba al rastro, pero siempre he estado a 15 kilómetros de Madrid capital. Y eso daba igual.
Cuando yo hablo de distancias con gente que vive en un pueblo, que vive en una provincia, para mí 30, 40, 50 kilómetros no es nada. Para esa gente es como irse de viaje. Entonces, Eso es verdad. Claro, entonces creo que la forma de verlo hace que tengas una mente más abierta y que seas capaz de disfrutar de lo que tienes delante y de lo que tienes accesible a ti. Yo me he dado cuenta con los años la de gente a la que he visto cantar, la de obras de teatro a las que he ido, la de gente con la que me he cruzado. Y eso en otro sitio no te pasa, No, te pasa aquí. Es imposible. O sea, cuando conoces a tu cantante favorito y te saluda, o cuando ves cantar a, qué sé yo, a Joaquín Sabina o a gente, a Rafael, A Jorge Drexler. a Jorge Drexler, pero o sea, son cosas a las que tienes acceso muy fácilmente yo creo que son... A veces tienes la sensación de que... A ver, para mí que vengo de la provincia, que no he tenido Claro, tú has nacido aquí, es decir, tiene ese automatismo en la mente de considerar Madrid como algo muy accesible y muy cercano, pues lo has tenido toda tu vida. Pero eso es lo que te destacaría cuando me has dicho, ¿qué es lo que más... ¿Cuál era la pregunta? Sí, no, claro, es una pregunta inabarcable, ¿qué es Madrid para ti? ¿Qué es Claro, Madrid para ti? claro. Pues, no es un sitio donde has nacido, es donde tienes acceso a todo. Eso es lo que yo diría. O sea, no tienes que elegir porque lo tienes todo, porque tienes la cultura y tienes el arte y tienes la belleza y la música. Y siempre he sentido eso. No sé, no siempre es así, claro, y se trabaja mucho, se trabaja como en cualquier otro sitio. No como en... ¿Ves? A ver, yo creo que se trabaja igual que en todas partes porque, por lo menos en mi experiencia, pues hay que trabajar para vivir y en todas partes hay que trabajar para vivir y en todas partes se trabaja mucho, pero en Madrid es... No es que se trabaje mucho, es que implica muchas horas del día, de tu vida, el trabajo. Sí, sí. El tiempo que estás trabajando y el tiempo que vas y vuelves. El tiempo que El día se alarga el mucho. tiempo que tu trabajo influye en el resto de horas. Porque cuando estás en casa tienes que preparar la comida, porque mañana tienes que salir una hora y pico antes, entonces tienes que dejarlo todo preparado. O sea, eso es muy desgastante, en mi opinión. Sí. Es difícil. Pero lo que Madrid te quita, también te lo da. Para mí lo más impresionante de Madrid, siempre desde pequeño, y luego cuando la he conocido y he vivido en etapas diferentes, pero he tenido la suerte de vivir en Madrid y de ahora vivir cerca de Madrid, es que es el lugar en el que han pasado las cosas. O sea, es el lugar... Cuando lees a Galdós lo ves. Es el lugar de los libros, es el lugar de... Para mí Madrid, desde pequeño, mi paisaje mental y emocional ha estado muy marcado por el Real Madrid. Sí. Yo he visto mucho al Madrid por la tele, lo he escuchado muchísimo por la radio también. Y claro, Madrid era el lugar del Madrid. Y luego, como me encanta la historia, me encanta los acontecimientos históricos, luego Madrid es el sitio donde pues vas a la puerta, antes hablábamos de la puerta de Alcalá, vas a la puerta de Alcalá, aquí mataron a Eduardo Dato. Las placas de los edificios. Dos anarquistas en una moto. En la Puerta del Sol, donde ahora es un Zap Shop o algo así, o Top Shop o como se llame, ahí mataron a otro presidente del gobierno. En la calle Mayor, llegando a la iglesia donde tiró Ramón, Mateo Morral, el ramo de flores, con la bomba.
La casa de Joselito, ¿te acuerdas? La casa de Joselito en la calle Arrieta. Arrieta. La calle donde Belmonte tenía la casa, en la puerta de Alcalá, al lado la plaza de toros, que hoy es el Retiro. Sí. Pero ahí estaba la primera plaza de toros de la ciudad de Madrid. Bueno, después de la Plaza Mayor, claro. El primer coso, recinto, que ahí estuvo Víctor Hugo. Luego vas por, es lo que tú dices, las placas, porque vas por una calle y ves una placa que dice, vas por una calle perpendicular a la Gran Vía, y aquí vivió y estudió en este colegio Víctor Hugo durante 2 años. Aquí estaba el Hotel Florida, desde el cual Hemingway dormía y escribía las crónicas de la Guerra Civil. La Gran Vía, es que Madrid es un libro de historia. Sí, sí. La que lo Gran es. Vía, el edificio Telefónica, ahí dormía Arturo Barea con su mujer, Checa, bueno, con la que acabó siendo su mujer, Checa, que era traductora del Partido Comunista, él trabajaba todo eso lo cuenta en la esta. No sé, los bajos del edificio, antiguo edificio Camel, ahora Capitol, donde está el este de Sueps, donde se escribe el Cara al Sol, eso lo cuenta Fochá en Madrid de Corta Checa. En esa plaza de Callao enfrente, décadas después, Camarón y Paco de Lucía juegan a los billares y empiezan a pergeñar sus increíbles discos conjuntos. Yo qué sé. ¿Sabes que mis abuelos se conocieron en el tranvía 31 que iba de Diego de León a Sol por Serrano? Eso es muy Doctor Cibago. ¿Verdad? Eso es absolutamente Doctor Cibago. ¿Ves? Sí. Entonces, pues eso para mí de Madrid es lo más increíble, lo más impresionante. O vas cerca del Retiro y ves que aquí en este edificio murió Baroja, que leyendo hoy cosas, está esa siempre famosísima foto de Hemingway, que le acababan de dar el Nobel, no le quedaba mucho tampoco a Hemingway para morirse, que fue al lecho de muerte de Baroja. Para matarse. Para pegarse un tiro, sí. Que fue al lecho de muerte de Baroja. Y esa foto tan guay, porque está Baroja así con el pijama y el gorro este de Hemingway. Y por lo visto dicen que cuando Baroja vio un traje de Hemingway, dijo en plan, ¿qué coño hace aquí este tío? Es que estaba pensando eso, porque estaba pensando, no podían ser amigos. Claro, no, al revés. Para Hemingway era en plan, quiero... Y el otro diría, Claro, ¿qué coño hace? llevaros a este mamarracho. Hemingway admiraba a Baroja, claro, era... y Baroja, bueno, claro, imagínate, un vasco, tendría que ser un vasco, un hombre del norte, de estos recios, así, de ariscos. Y no, que este hombre le han dado el Nobel y viene a verte. Pues como vaya dejando el Nobel, como vaya regalando el Nobel así, le va a quedar poco. Y no sé, a mí me encanta porque luego vas por la Gran Vía y ves la loba capitolina que hay en donde estaba el Hotel Roma. Ahí se hospedó, hay una foto muy chula de los tres gallos, Joselito, Rafael y Fernando, en ese hotel. Era un hotel de toreros. La iglesia donde... Diana. La Diana de... Eso es una vez, pero lo bueno que tienen los bronces del cielo de Madrid es que van incorporando la Diana, es algo que ya... Es moderna, pero ya no es pero tan ya moderna. pertenece al paisaje. O sea, el romano de más hacia adelante, hacia la Plaza de España, hay un romano. Está el carruaje del banco, que lo trajeron desde Bilbao, hace ya casi 100 años ya, también. Bueno, ¿y cuál es tu sitio favorito? Mi sitio favorito de Madrid es la Costa Moyano, sin lugar a dudas, claro. Es el lugar donde más feliz he sido en Madrid. Sí. Eso es bonito. ¿Y el tuyo? El Retiro. ¿Alguna parte del Retiro en particular? Pues mira, donde se hace la Feria del Libro, la parte de alrededor del lago, y luego los paseos que van a los monumentos. Porque la verdad es que el Retiro lo hemos trabajado mucho.
Mucho más que la casa de campo también me ha gustado siempre mucho, pero nunca... Yo no conozco la casa de campo. Pues la casa de campo está muy bien, tiene... Me tienes que llevar. Nos llevaban los de la OGE, fíjate, a hacer tablas de ejercicios. Y el teleférico si es un día despejado en Madrid, el teleférico es muy buena idea para hacer fotos desde arriba. El teleférico tenemos también tenemos una Es visita muy pendiente recomendable. a Sí. esa parte de Madrid alrededor del río. Y el rastro también. El rastro me encanta. El rastro es para mí. Dime. No, termina de. No, di. No, para mí hay una zona de Madrid a la que tengo mucho cariño, que es donde yo viví un año, El Paseo Imperial. que es el Paseo Imperial. Entonces, para mí la Puerta de Toledo, aparte de ser bellísima, pues es una zona que me gusta. Además, me parece una zona muy, muy chula, Es muy castiza. muy castiza, porque además está a las faldas del Palacio Real, el Parque de Atenas. Bueno, realmente yo caminando me hacía unos paseos tremendos, porque la calle Toledo, que es calle, Sí. vamos, más madrileña y más señera y más enterismo, imposible. La calle Toledo, Segovia subiendo hacia arriba, pasas por el viaducto, luego la calle Bailén por arriba, es preciosa también, a mí me gusta mucho. Toda esa zona me gusta muchísimo. Y le tengo mucho cariño a San Francisco el Grande, Sí. a la zona del jardín que hay detrás, hay un mirador muy, muy bonito. Y sí, ese podría ser un poco mi Madrid sentimental también. Sí. Y de Madrid pues se pueden decir muchas cosas, pero creo que tengo la sensación de que nos hemos dejado muchas Hemos dejado todo. sin decir y sin mencionar, pero bueno, Los tuiteros, sobre todo mayoritariamente, me han dicho que lo que más les gusta de Madrid es la gente. es la gente, pues sí, porque Madrid es un crisol al final, es como una vidriera, pues todas esas pequeñas teselas, ¿no?, de los mosaicos, pues esa es la grandeza de Madrid. Y eso se lo da, pues, que es la capital, es el recipiente, es la vasija en la que toda la gente que quiere buscarse la vida o hacer alguna cosa, pues claro, tiene que venir a Madrid. Yo creo que Alguna vez hay que estar aquí. Yo creo que la capital de España debería ser Sevilla o Cádiz. Yo estoy muy a favor de desmadrileñizar España. ¿Sí? Pero ¿También te quieres desmadrileñizar? no. En el plano individual no. Pero en el plano político creo que es importante, sí. Vaya. Hay que recuperar la provincia senatorial bética como corazón de nervio de España. Sí. Pero eso es una lucha a la que A mí dedicaré. lo de Cádiz me parece bien, ¿eh? Dedicaré mi vida A a ello. priori te digo que me parece bien. Sí, porque al final Madrid es... Le quitas el Madrid, le quitas el Prado y Madrid te queda en La Mancha, o sea, en Ciudad Real. Con todo el respeto a la gente de Ciudad Real, que no estoy escuchando. Grande, Que no Ciudad tiene Real. la culpa. Divino, Ciudad Real, superlativo. Ciudad Real es lo mismo que Albacete. Sí, digo yo, no sé. No, ¿No? no. Bueno, No te metas en un vamos a lío. dejarlo aquí. Y Madrid, sobre todas las cosas, es la ciudad donde Zidane jugó al fútbol, así que... Sí. em, Yo también jugué al fútbol en Madrid, pero con menos acierto que Zidane. Pero más belleza. Mejores La verdad. piernas. Sí, hombre, eso no hay ninguna duda. Pues muchas gracias por haberme acompañado, madrileña gatuna. Gracias a ti, madrileño de adopción. No, yo soy de Cádiz. Bueno, un rato. Vale, Vale, pero solo un rato. vale, ¿Te veo la siguiente noche ática? por supuesto. Pues muy bien.